Álvaro Castro Estrada. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con la especialidad de Derecho Constitucional y Administrativo de maestría. Con mención honorífica, obtuvo el grado de doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de los libros Responsabilidad Patrimonial del Estado, Nueva Garantía Constitucional, la responsabilidad patrimonial del Estado. Fue director general de Asuntos Jurídicos en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en abril de 2015. De junio de 2012 a marzo de 2015, se desempeñó como magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Fue coordinador de asesores del Secretario del Trabajo y Previsión Social y coordinador de asesores del Secretario de Gobernación. Asimismo, tuvo el cargo de subsecretario del Trabajo. Es magistrado de la 12ª Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El tema a desarrollar por el doctor Álvaro Castro Estrada es condición de gravedad en la conducta imputada como determinante del procedimiento a seguir. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da enorme gusto estar esta tarde para platicar un poco de un tema que está en boga, que es de una gran trascendencia para México, que es precisamente el Sistema Nacional Anticorrupción, y me referiré en forma particular a las faltas administrativas graves, leves. Vamos a ver qué características tiene este nuevo sistema, de tal manera que podamos quedarnos después de unos minutos de platicar con ustedes con una idea bastante más clara y general de lo que a este tema se refiere. Quisiera citar, para iniciar esta charla, una frase de Alejandro Nieto, que como ustedes saben es un catedrático de Derecho Administrativo español, que ha estudiado este tema, tiene el clásico libro del Derecho Administrativo Sancionador, el 94, y que ha tenido ediciones, la última de 2012. Él dice que la corrupción acompaña al poder, dice él, como la sombra al cuerpo. Yo diría que cuando menos para los efectos nuestros, hablar de la corrupción que acompaña a la impunidad como sombra al cuerpo. Nuestro sistema requería ya de un andamiaje jurídico mucho más completo que, como ustedes saben, con la reforma constitucional del 2015 se dejaron sentados las bases de todo ese sistema y luego pues todas las leyes reglamentarias de este sistema, que son 7, aunque incluso se habla de 11. Lo cierto es que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la que me referiré en esta charla, pues entrará en vigor, como ustedes saben, el día siguiente de la publicación, que fue en el año pasado, de tal manera que el 19 de julio próximo entrará en vigor. Miren, yo quisiera realmente al principio referirme a el sistema tradicional y al sistema garantista, que es el nuevo, para que nos demos idea de cuáles son pues, realmente las características de este nuevo sistema. Me referiré solamente a algunas de las características porque tendremos que aprovechar el tiempo lo mejor posible. En primer lugar, sabemos que los destinatarios en la tradicional, a la que me referiré en primer lugar, y luego al garantista, que es la nueva, era concentrado porque nada más se refería a los servidores públicos. Ahora podemos llamarlo que es difuso o mixto, porque también tanto se refiere a los servidores públicos como a los particulares. Ya sabemos que, a diferencia de nuestro sistema anterior, pero yo diría que también en la vanguardia mundial del derecho comparado, se está incluyendo a los particulares que están vinculados con las faltas graves que cometen los servidores públicos o por hechos de corrupción que están subsumidos. El ámbito de aplicación del sistema tradicional era federal, ahora es general, o sea que abarca la aplicación en la federación, los estados y municipios.
se tipificaba solamente las faltas administrativas, estableciendo los supuestos de los que se consideran graves. Ahorita el sistema garantista especifica exactamente cuáles son las faltas leves, cuáles son las faltas graves. Quiero acotar de una buena vez de que esta lista a la que nos vamos a referir más adelante comprende, bueno, una serie de tipos administrativos, pero hay otras leyes que también fueron modificadas con este sistema, como la contabilidad gubernamental, etcétera, que también establecen faltas graves y que desde luego tendrán su procedimiento sancionador conforme a la nueva ley. También yo les comentaría que el anterior sistema se aplicaban por las mismas autoridades que investigaban, sustanciaban y sancionaban, y quedaban como un juez y parte la persona que investiga y la persona que sustancia y la que sanciona. Esto ya acabó. Ahora, para lo sucesivo, se diferencian muy claramente quién es la autoridad investigadora, cuál es la autoridad sustanciadora y cuál es la autoridad resolutora. Antes el procedimiento se sustanciaba por una sola persona, ahora pues dos o más partes, por lo que acabo de comentar. Antes se desenvolvía como un procedimiento en forma de juicio, ahora las faltas no graves será un procedimiento en forma de juicio como antes. Sin embargo, las faltas graves será un juicio de responsabilidad administrativa, que no contencioso administrativo, que se cambia el paradigma para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al que pertenezco. También debería mencionar que uno de los principios de los cuales se nutría el anterior sistema, pues era el derecho penal y el derecho procesal penal en una primera parte y el derecho procesal civil. Lo refiero al artículo 45 y 47, antes de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y en el 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que eran supletorios para esa ley. Ahora, el artículo 118 establece que va a ser la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo la que será la supletoria. No quisiera yo entrar mucho a las faltas no graves, sino solo mencionar algunas porque están en las láminas que ustedes tuvieron con anticipación, pero sí me quisiera nada más para guisa de comentario decir, por ejemplo, está la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. El no presentarla constituye una falta leve o no grave, vamos a decirlo así, en términos estrictos de la nueva ley. En cambio, el sí presentarla, pero la veracidad de los datos no son los adecuados, eso sí puede constituir una falta grave en términos de esta ley. Las faltas graves, las que están definidas ya en la tercera fracción de la fracción 16ª de la Ley General de Responsabilidades, dicen que son faltas graves, las catalogadas como graves en los términos de la presente ley, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas. Antes de referirme a algunas de estos tipos administrativos de faltas graves, quisiera mencionar cuál es la diferencia que yo deduzco entre una falta no grave a una grave en términos de repasar y conocer y estudiar esta ley. Lo primero que tenemos que tocar es cuál es el bien jurídicamente protegido en una y otra. Cuando hablamos de faltas leves, se deduce claramente que lo que se busca es proteger el correcto funcionamiento de la administración pública, es decir, que se cuide el cumplimiento de la ley. En cambio, cuando hablamos de faltas graves, lo que se busca fundamentalmente, este bien jurídicamente protegido, es la afectación del patrimonio público, cuya afectación precisamente puede beneficiar a un servidor público indebidamente o a particulares. De manera que esta es la diferencia sustancial. ¿Cuáles son, rápidamente dichos, las faltas graves? Uno, el cohecho.
No quisiera yo definir todos, pero aun cuando en sus láminas están sintetizadas, pero diría básicamente el cohecho y el peculado para que nos formemos una idea y luego solamente enuncie los demás para no detenernos demasiado. El cohecho, el servidor público que exija, acepte por sí o a través de terceros cualquier beneficio no comprometido en su remuneración, no comprendido en su remuneración como servidor público. Ahí lo tienen. Quiero desde ahora decirle que el artículo 222 del Código Penal Federal establece también el cohecho. Ya vamos a ver que hay una repetición muy clara entre los tipos administrativos y los tipos penales que va a dar cierta dificultad, puedo decir, en su aplicación. Ya lo comentaré más adelante. Luego tenemos el peculado, quien es el que autorice, solicite recursos públicos sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, que también tendrá su correspondencia en el 223 del Código Federal Penal. Puedo mencionarles, a guisa también del listado de faltas graves, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, que también tienen sus correlativos en los usos ilícitos de atribuciones y facultades en el Código Penal. También tenemos el conflicto de intereses, este sí es peculiar y ese es propio del derecho administrativo sancionador, no del Código Penal, que es el conflicto de interés, es decir, quien intervenga por motivo de su empleo en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal. El propio artículo 3, fracción 6 de la Ley General de Responsabilidades establece que es el conflicto de interés para que lo tengamos claro. Dice que es la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Siguiendo con la lista de faltas graves, tendríamos las contrataciones indebidas, el enriquecimiento oculto o ocultamiento de conflicto de intereses, que también tienen su correlativo en el Código Penal, el tráfico de influencias, que también lo tiene el 221 en el Código Penal, encubrimiento, desacato, de manera que, pues sí, hay una serie de conflictos que se pueden generar. Por ejemplo, el artículo 64 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa establece como falta administrativa grave en la materia de obstrucción de la justicia, dice la fracción segunda, no inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente dentro del plazo de 30 días naturales a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave. Y vean ustedes esto, en el artículo 225 del Código Penal Federal, dentro de los delitos contra la administración de justicia, dice la fracción 8, retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia. Sí, ahí tenemos dos tipos y será la propia autoridad investigadora sustanciadora, que no la resolutora, la que va a definir si se va por la vía administrativa o la vía penal por las mismas conductas. Ese es el famoso principio non bis in idem, que no se puede sancionar una misma conducta dos veces. Bien, antes de volver a estas consecuencias del principio non bis in idem, quisiera decir dos cosas para finalizar el aspecto de las sanciones de los tipos administrativos de falta grave. El primero es que se acaba lo que se llamaba el tipo disciplinario en blanco. ¿Se acordarán ustedes que la ley vigente, la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, en su artículo 8, fracción 24, establece como tipo disciplinario el siguiente: abstenerse de cualquier acto o omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. Este artículo claramente faltaba al principio de legalidad en su modalidad
de reserva de la ley. O sea, las sanciones deben estar establecidas siempre en ley y no pueden más que a título de cooperación, es decir, de desarrollo ulterior en los propios reglamentos. Este asunto queda zanjado, ya no tendremos esa fracción 24ª que tanta dificultad generaba y faltaba ese principio. Otra de las consecuencias de esta nueva clasificación de faltas no graves y graves es lo que dentro de lo que yo llamo el tipo disciplinario en blanco, pues esta jurisprudencia que establecía que el antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal Relativa no establece limitativamente las conductas que puedan calificarse como graves por la autoridad sancionada. Esta jurisprudencia queda superada. Antes, precisamente, decía el Poder Judicial Federal, aun cuando no estén en la relación de tipos administrativos establecidos en el artículo 8º, pueden haber otros tipos fuera de este enlistado. Ya no habrá tipos en blanco. Bien, hablaba yo hace un momento sobre el principio non bis in idem. Todos lo sabemos, en el artículo 23 constitucional está establecido la prohibición de doble punición que se actualiza únicamente cuando se juzga 2 veces a una persona con motivo de los mismos hechos. Dice el artículo 23 constitucional que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. También este criterio ha sido recogido por el Poder Judicial de la Federación y ha determinado que este principio es aplicable por extensión al derecho administrativo sancionador. Así es que ahí lo tenemos. ¿Qué dice nuestra Constitución y qué dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas al respecto? Dice la Constitución, en su artículo 109, segundo párrafo de la fracción 4ª, que los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse 2 veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Y ese principio constitucional se recoge a su vez en la ley secundaria, es decir, en el artículo 14, segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que señala: cuando los actos o omisiones de los servidores públicos en materia de denuncias queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos de sanción y previstos en el artículo 109 de la Constitución, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, etc. Queda muy claro que, de acuerdo a nuestra Constitución y a la ley reglamentaria, son procedimientos autónomos y no pueden, de alguna manera, no se obstruyen. Es decir, puede haber casos en los cuales haya sanción administrativa, ya veremos cuáles son estas, o una penalidad, incluso privativa de la libertad física de las personas, sin que se contrapongan. Esto es una situación de veras delicada que en otros países, el derecho comparado así no lo reporta, por ejemplo, España, está establecido una cierta jerarquía, y cuando se haya iniciado un procedimiento de naturaleza penal, se detiene la sustanciación de un procedimiento administrativo hasta que concluya con el objeto de evitar eventualmente sanciones contradictorias. En este caso, no. Lo mismo puede haber en el caso que yo mencioné de la obstrucción de la justicia o el dato de los delitos contra la administración de justicia, que una misma conducta puede tener tratamiento en ambas materias, pues pongamos que en el área administrativa puede tener una inhabilitación o una destitución del servidor público y al mismo tiempo va a tener, por retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia a la administración de justicia, una sanción que se le impondrá prisión, dice el Código Penal, de 3 a 8 años y de 30 a 1,100 días multa. De manera que esto es un asunto delicado porque pudieran en nuestro sistema, ahora como está establecido, combinarse estas situaciones. Bien, hay también, evidentemente, las conductas que la nueva ley establece para los casos de particulares, sean personas físicas, sean personas morales, como es el soborno,
la participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencia, utilización de información falsa, colusión, uso indebido de recursos públicos, contratación indebida de exservidores públicos. De manera que ahí están establecidos por primera vez estos tipos. Vamos a ver luego qué sanciones pudieran tener por incurrir, pero además hay un capítulo especial sobre las faltas de particulares en situación especial, dice la ley. Estos son relativos a los candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campañas electorales o de transición, líderes de sindicatos del sector público que nunca habían estado comprendidos en ese tipo de leyes. Esto implica exigir, solicitar, aceptar o recibir o pretender recibir algunos de los beneficios a que se refiere la descripción del cohecho, ya sea para sí, para su campaña electoral a cambio de otorgar o ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de servidor público. O sea que esto es un avance novedoso en nuestro sistema jurídico derivado precisamente de este nuevo sistema nacional anticorrupción. Vamos ahora rápidamente a las sanciones administrativas que contempla esta ley. En primer lugar, los fundamentos constitucionales. Siempre debemos partir de ahí y el artículo 22 de nuestra Constitución pues establece una serie de prohibiciones como es la pena de muerte, la de mutilación, infamia, la marca, etcétera. Pero lo que me interesaría destacar es que está prohibida la multa excesiva, que es la que corresponde al derecho administrativo. El artículo 73, fracción 21ª, inciso B, establece la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de delitos y de faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellas debe imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada, etcétera. Pero ahí está el fundamento constitucional. El artículo 109 de la propia Constitución establece que los servidores públicos y particulares que incurran responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente, y su fracción tercera habla expresamente de cuáles son las sanciones administrativas que se aplicarían a los servidores públicos por los actos o omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus cargos, empleos o comisiones. Y también dice en la parte final de esa fracción que la ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichas omisiones. De tal manera que está el fundamento constitucional. Y también en su fracción subsecuente, la próxima, la cuarta, habla de los tribunales de justicia impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, etcétera. Ya sea lo que vamos a decir ahorita, la sanción económica, etcétera. De manera que ahí tenemos la facultad constitucional para establecer las sanciones. Muy bien. Me voy a ir rápidamente a cuáles son las sanciones que contemplan la nueva ley. Tenemos las que están referidas a la ley anterior, y la tienen en sus láminas, no la voy a repetir, nomás señalaría que la prescripción que estaba establecida en la anterior ley era de 5 años para las faltas que enunciaba. En cambio, la nueva ley ya habla de una prescripción de 3 años en el primer caso, o sea, las faltas no graves, y de 7 años para las faltas graves. Incluso está establecido en la propia Constitución cuáles son las sanciones previstas. Me referiré exclusivamente a las faltas graves, que son las propias del conocimiento de los tribunales, ya sea contencioso administrativo o lo que en forma estatal esté establecido, y en nuestro caso en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La primera es la suspensión del empleo, la segunda es la destitución, la sanción económica y también la inhabilitación temporal. Cabe señalar que en materia de suspensión del empleo, la propia ley establece que podrá ser de 30 a 90 días naturales. En el caso de inhabilitación,
esta será de 1 hasta 10 años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede 200 veces diarios de la unidad de medida de actualización. Y de 10 a 20 años si dicho monto excede dicho límite. Yo les ahorro la consulta. Ahorita la unidad tiene un valor de 75.49. Si son 200 días, será de 15,098 pesos. Esto está establecido en la nueva medida que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de enero de este año. De manera que si se rebasa esa cantidad, pudiera llegar a una suspensión, una inhabilitación, de 10 a 20 años. También tenemos la sanción económica, que podrá alcanzar hasta 2 tantos de los beneficios obtenidos. Y también, esto es muy importante, el tribunal determinará el pago de una indemnización cuando la falta administrativa grave haya provocado daños y perjuicios a la hacienda pública, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos. Bien, en el caso de los particulares, me referiré rápidamente sobre todo a las personas morales, porque esa es práctica la novedad. En el caso de las sanciones físicas está precisamente la sanción económica, la inhabilitación temporal y la indemnización por los daños. Pero en el caso de las personas morales, y esto es importante, tienen sanción económica, inhabilitación temporal, suspensión de actividades, disolución de la sociedad respectiva y además la indemnización por los daños y perjuicios a la hacienda. Esto es importantísimo. Los tribunales van a tener la facultad en un momento, en caso de acreditarse una responsabilidad, una culpabilidad plenamente demostrada, más allá de cualquier presunción, sanciones de esta naturaleza. Ahora, ¿qué elementos pueden tomar para los efectos de estas sanciones? Hay que tomar en cuenta el empleo, el cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes elementos que están establecidos en sus láminas: los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos o omisiones, el nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio, las circunstancias socioeconómicas del servidor público, que esto estaba excluido por jurisprudencia, ahorita lo vuelve a establecer la ley, o sea, las circunstancias económicas del servidor público son de considerarse, las condiciones exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia, el monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable. De manera que ahí tienen ustedes rápidamente dicho cuáles son los factores. Ciertamente hay un elemento, y con eso terminaría, del principios de proporcionalidad y discrecionalidad, que yo llamaría arbitrio jurisdiccional y motivación. El juzgador que vaya a imponer una sanción, además de tomar en cuenta con las limitaciones que da la ley cuáles son las sanciones, y cuáles son los elementos a los que me acabo de referir, de acuerdo a su cargo, su comisión, ¿verdad? Debe razonar y motivar su resolución. Esto es la proporcionalidad. Una proporcionalidad es la que hace el legislador para decir estos son los límites para que el juzgador imponga la sanción. La discrecionalidad o arbitrio judicial es lo que el juzgador va a determinar en función de las características especiales, pero tendrá que motivar y justificar en su propia resolución lo que resuelva. Por eso cito aquí, para concluir el artículo, las 3 facciones que me parecen más importantes del artículo 207 de la nueva ley, que son características o contenidos que debe tener las sentencias definitivas que emitan. 1 es la fracción sexta, la consideración lógico-jurídicas que sirvan de sustento para la emisión de la resolución. Ahí está la motivación. En el caso de que haya ocasionado daños y perjuicios, pues tendrá que acreditar la relación de causalidad entre la conducta calificada como falta administrativa grave o falta de particular y la lesión producida. Luego, la valoración del daño y perjuicio, el monto de la indemnización y los criterios explícitos que debe utilizar para la cuantificación. Esta es una. La fracción séptima dice el relativo a la existencia o inexistencia de los hechos que la ley señala como falta administrativa grave o falta particular, lo debe dejar en su sentencia dicho, y en su caso, la responsabilidad plena del servidor público particular.
Cuando, derivado del conocimiento del asunto, la autoridad resolutora advierta la probable comisión de faltas imputables a otra u otras personas, podrá ordenar en su fallo que las autoridades investigadoras inicien la investigación correspondiente. Y octavo, la determinación de la sanción, eso es el contenido fundamental de esta sentencia, es para el servidor público que ha sido declarado plenamente responsable o particular vinculado en la comisión de la falta administrativa grave. Ahí tienen ustedes rápidamente pues este repaso muy rápido, muy sucinto de los principales aspectos que en materia de sanciones establece la nueva ley, que entrará en vigor, como dije, el 19 de julio del próximo año. Quisiera terminar, así como inicié, con una frase, una paráfrasis de Alejandro Nieto. Quisiera terminar esta charla con esta última sentencia. El objetivo del derecho administrativo sancionador no es la protección del autor de la infracción, sino su castigo con respeto de las garantías que como ciudadano en un Estado democrático de derecho se merece. Alejandro Nieto. Por su atención, muchas gracias.